Bienvenidos y bienvenidas a todos al evento lanzamiento, prevención y control de infecciones post pandemia. Como sabrán, este es un evento que corresponde al curso Reedición 2021, Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención de salud. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Sofía Sartorio y como parte del equipo de BIMED, les quería dar las gracias por haberse conectado en esta situación tan compleja que estamos viviendo en todo el mundo. Les comento que en el día de hoy vamos a estar presenciando una conferencia de la Magíster Paula Brenner sobre los desafíos de IAS post pandemia, y también tendremos una encuesta sobre los problemas principales de control y prevención de infecciones. Quiero comentarles que tenemos varios participantes de varias partes de Latinoamérica, pero principalmente les quiero dar la bienvenida a los docentes y coordinadores académicos del curso. Están conectados desde Chile el profesor Patricio Narcelles, es microbiólogo clínico, certificado en control de infecciones, y además es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Un gusto, Patricio, que estés con nosotros, bienvenido. Sí, hola a todos, todos de Latinoamérica. Un placer estar nuevamente en este curso, que ya es su tercera edición en realidad, y que con esta nueva modalidad que permite hablar simultáneamente a distancia, en esta experiencia realmente reconfortante, en un periodo también complejo y difícil, donde también vamos obviamente a tratar ese problema y buscar entre todos soluciones. Es un agrado en realidad participar también con, digamos, la plataforma de Evimed, una plataforma que nos ha acompañado en los últimos cursos y donde en realidad digamos, el sistema, digamos, de plataforma y con todos los contenidos ha funcionado muy bien. Así que los invito a participar activamente en el desarrollo de todo este curso. Vamos a estar juntos aproximadamente 2 meses. Eh, de a poco le iremos explicando cuál es la metodología del curso, pero estamos muy contentos en realidad del gran número de participantes que nos va a acompañar en este desafío en realidad en épocas tan complejas. Así que un abrazo a todos y vamos a estar en contacto permanentemente. Muchas gracias, Patricio. Bueno, también tenemos a la magíster Paula Brenner, que también va a ser docente y coordinadora académica del curso. Paula es enfermera epidemióloga y también es profesora de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Mayor de Chile. Es magíster también en ciencias médicas y tiene una mención en infecciones intrahospitalarias y de epidemióloga. Así que, Paula, bienvenida. Hola a todos, hola colegas eh, y enamorados del control de infecciones. Un gusto estar acá de nuevo en la reedición de este curso, que como decía Patricio, vamos a estar juntos alrededor de 2 meses. Y bueno, y además agradecer el gran interés en este curso porque la verdad es que, como dice Patricio, estamos en tiempos difíciles. Eh, por eso, digamos, los invito a ser muy activos en la participación. Esta plataforma nos permite realmente tener mucha, digamos, mucha posibilidad de interactuar entre ustedes mismos como compañeros y con nosotros como profesores. Y bueno, y bienvenidos también a este evento de lanzamiento donde vamos a conversar un poco respecto a los desafíos en control de infecciones post pandemia, que es lo que viene. Así que encantadísima de estar acá y, y esperamos, digamos, que disfruten de este evento de lanzamiento y que podamos aclarar todas las dudas que podamos aclarar. Gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Paula. Bueno, ahora vamos a presenciar justamente la conferencia de desafíos de guías post pandemia. Los invitamos a todas y a todos, por favor,
a realizar cualquier tipo de inquietud, a contar y a proponer sus experiencias y sus dudas en la sección de preguntas y respuestas. Así que, Paula, cuando quieras, adelante. Ok. Bueno, vamos a conversar brevemente en realidad, porque esto más que conferencia yo creo que es una reflexión para todos los que trabajamos en control de infecciones. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que nos ha enseñado esta pandemia que ha sido particularmente dura, digamos, para los profesionales de control de infecciones? Primero, conflictos de interés. Yo no tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta presentación. Mi trabajo particularmente es académico en la Universidad de Valparaíso y como investigadora y evaluadora de establecimientos de salud. Bueno, ¿qué podemos decir respecto a COVID e infecciones? Que es lo que nos convoca hoy día. Primero, nunca los profesionales de infecciones habían tenido un desafío mayor. La verdad es que el manejo de COVID, fuera de lo que significa el manejo de la unidad de cuidado intensivo, el manejo de pacientes, tratamiento de pacientes, es todo control de infecciones. El control de infecciones es el que ha liderado y el que debe liderar, ¿verdad?, todas las acciones para prevenir transmisión al equipo de salud y para prevenir transmisión entre pacientes, que ha ocurrido sin duda. Nunca, digamos, el personal de control de infecciones había tenido necesidad de tanto conocimiento o de mayores conocimientos. La verdad, digamos, que esta pandemia a la gente de control de infecciones los tocó de una forma que siempre se podían sentir inseguros, ¿verdad? Sentían que sus conocimientos no eran lo suficiente y esto provocó, ¿no es cierto?, una gran frustración en muchos profesionales de control de infecciones, que muchos, y yo creo que todos ustedes, fueron, digamos, testigos de cuántos se fueron con licencia, cuántos renunciaron y cuántos colapsaron por no saber cómo liderar este programa. Y también esto provocó gran inseguridad. Y bueno, una frase que dijo hace poco un médico etiólogo al que yo admiro mucho, digamos, el doctor Glenn Hernández, que la peste saca lo mejor y lo peor de las personas. Y eso significa, ¿verdad?, que uno ve en muchas personas gran deseo de colaborar y en otras, ¿verdad?, poca empatía, falta, ¿no es cierto?, de solidaridad, etcétera. También, digamos, el mismo doctor Hernández dijo en una de sus salidas en televisión que SARS-CoV-2 es un monstruo de 1000 cabezas. Por lo tanto, nosotros, como personal de control de infecciones, creemos, ¿verdad?, que hemos solucionado un problema y sale otro y otro y otro, le cortamos una cabeza al monstruo y le sale otra cabeza y de ahí otra cabeza, etc. Y eso probablemente ha sido lo que más ha provocado inseguridad y trauma, les diría yo, entre los profesionales y personal de control de infecciones. Ahora hay que entender que hemos trabajado en condiciones deplorables, ¿verdad? El personal está agobiado, está colapsado prácticamente en todos los establecimientos de salud. Ha habido un aumento tremendo de camas críticas con una disminución significativa del personal, lo que hace, digamos, realmente tambalear el control de infecciones, porque el control de infecciones está muy relacionado con la capacidad de hacer prácticas basadas en evidencia, ¿verdad? Y que las personas cumplan con estas medidas. Y si tenemos poco personal, obviamente vamos a tener colapso, ¿no es cierto?, también o relajación en higiene de manos, en precauciones de aislamiento, en, ¿no es cierto?, en supervisión, etc. Bueno, hemos encontrado, digamos, hemos vivido una situación, y yo creo que en todos los países ha ocurrido igual, gran indolencia, egoísmo y falta de empatía de la población. A uno le llama la atención que en periodos críticos de la pandemia, como es lo que nos está ocurriendo a nosotros, uno encuentre, digamos, que el tráfico está exactamente igual,
que las colas, digamos, están igual, que si se abre por casualidad un establecimiento de comida, está lleno, el metro está lleno, las micros, digamos, los autobuses también están llenos, y eso obviamente atrae más gente a los establecimientos de salud y más problemas para el personal del equipo de salud y particularmente para las personas de control de infecciones. Ahora, nunca la enfermedad ha sido tan traicionera, ¿verdad? Miren, o sea, yo hoy día recordaba en otra reunión que tuvimos que al principio de la pandemia, en marzo, abril del año pasado, se hacían conferencias, ¿verdad?, dando recomendaciones que hoy día ninguna de ellas es válida. Entonces, ¿no es cierto?, esta enfermedad es traicionera, las cosas cambian, y bueno, y eso evidentemente produce mucho más problema y disconfort, ¿no es cierto?, en profesionales de control de infecciones. Ahora, el personal de salud tiene miedo, ¿ya? No solamente nosotros como personal del equipo de salud, sino que, como profesionales de control de infecciones, sino que también el equipo de salud está muy asustado porque tiene alto riesgo de contagio en sus actividades. Además, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros como control de infección y personas clínicas no tienen respuesta, ¿ya? Uno no tiene respuesta para saber, por ejemplo, por qué una persona salió de ventilación mecánica y las otras no, ¿ya? Teniendo las mismas condiciones, los mismos antecedentes, etcétera. No hay respuesta para darle a los familiares. Todos tienen compañeras o compañeros de trabajo, familias que han sido afectadas por esta pandemia y muchos desgraciadamente muertos. Y las cosas cambian todos los días y nosotros como profesionales de control de infecciones no sabemos a quién creer. Esta es una publicación del Ministerio de Salud en Chile de enero del 2021, que fue el último catastro que se hizo en el personal del equipo de salud, pero vean ustedes, ¿no es cierto?, que a esa fecha ya había más de 50.000 personas que trabajaban en salud afectadas, ¿no es cierto?, por la pandemia, y que correspondía a 7,4% del total de casos. Por lo tanto, lo que ha ocurrido con el personal de salud, y yo creo que en todas partes es igual, no es menor. Ahora, ¿qué es lo que hemos detectado en esta pandemia con respecto a infecciones? Primero, algo que yo ya les adelanté, fallas en el aislamiento de pacientes, y acá yo creo que todos los que hemos tenido que ir a los establecimientos de salud nos hemos dado cuenta que las directrices son totalmente diferentes. Algunos le dicen, por ejemplo, para entrar a una UCI, que tienen que ponerse visor y mascarilla N95 o gafas, mascarilla N95, otro solo mascarilla, otro mascarilla y cubre calzado, otro todo esto más guante o sin guante. Entonces hay una gran diversidad de práctica en distintos establecimientos y a veces en el mismo establecimiento. Incumplimiento normativa por distintos motivos, algunos ya se los adelanté, ¿verdad? Pero se observa y también ha habido gran relajo de los programas de supervisión por falta de tiempo, indiscutiblemente. Hay lugares que tienen programas incipientes de control de infecciones que se han visto tremendamente afectados porque en esta pandemia, si uno no sabe control de infecciones, realmente está en una nebulosa porque no sabe qué recomendar. Y esto ha ocurrido, ¿no es cierto?, ha provocado en muchos establecimientos, ¿no es cierto?, falta de liderazgo y inseguridad en los programas de control de infecciones y falta de confianza en los programas de control de infecciones, y entonces han salido otras personas a liderar los programas de control de infecciones, desgraciadamente sin demasiados conocimientos. Ahora, ¿qué ha pasado respecto a infección? Este es un solo trabajo les voy a presentar, no se asusten. Respecto a aumento de infecciones. En este trabajo salía que aumentaban las bacteremias, las neumonias y que se vio aumento, digamos, también se han visto aumentos de aspergilosis, ¿verdad?, relacionadas a COVID. Pero acá, ¿no es cierto?, en este trabajo se vio, por un lado, aumento de bacteremia, ¿verdad? Esto fue en 2 hospitales, y
disminución de infecciones asociadas a Clostridium difficile. Entonces, ¿por qué puede haber ocurrido esto? ¿Ya? Bueno, indudablemente porque los pacientes COVID tienen mucho más riesgo de bacteremia, porque tienen más días catéter venoso central, más inserción femoral, ¿verdad? Por el hecho que tienen, ¿no es cierto?, que a veces personas poco entrenadas para poner catéter venoso central tienen que ponerlo, o tienen que ponerlo en forma rápida, o están asustados, entonces lo ponen donde primero, digamos, les salga más fácil. También, ¿no es cierto?, estos pacientes se complican, y bueno, los que están presentes y que trabajan en unidades de cuidado intensivo, saben, ¿verdad?, que estos pacientes, una gran proporción de los que dan a ventilación mecánica, se complican con una falla renal y requieren hemodiálisis. Entonces, ¿no es cierto?, están usando varios catéteres y además, evidentemente, medidas que son de alta efectividad, como revisar diariamente la necesidad de la línea, claramente acá no se hace, ¿verdad? Y con Clostridium, fíjense, interesante el fenómeno, han disminuido las infecciones. ¿Por qué? Porque evidentemente por el miedo del personal ha aumentado la higiene de manos, ¿verdad? El cumplimiento de la higiene de manos, también la limpieza ambiental, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, disminución de salas atestadas de gente y mayor cumplimiento de las precauciones de contacto. Por lo tanto, esta infección que claramente está relacionada a higiene ambiental, higiene de mano o lavado de mano y precauciones de contacto han disminuido. Sería interesante ver si hay otros trabajos que hayan encontrado esta misma relación. Ahora, ¿qué nos pasó en infecciones? Primero decirles que COVID-19 es la primera pandemia global que todos hayamos vivido. O sea, yo tengo probablemente más años que la mayoría de ustedes, y sin embargo, en mi larga trayectoria nunca había visto nada parecido. Por otra parte, es primera vez que las cosas no nos salen bien. Y esto también hay que pensarlo. También, digamos, hemos estado conversando que en otros problemas parecidos de salud, por ejemplo, la epidemia de influenza, de ébola, que nos llegó a nuestros países, pero todo lo que planificamos resultó y resultó bien y en poco tiempo. Pero acá no. Hemos hecho una cosa, otra cosa, y los casos siguen aumentando, desgraciadamente. Ahora, nunca el control de infecciones había sido tan relevante, nunca, nunca. O sea, esta es como que la gente de control de infecciones que sabe son dioses, en verdad, y los buscan y los andan persiguiendo, ¿verdad?, para que se vayan a trabajar a los lugares porque están desesperados, porque no saben qué hacer, ¿ya? Ahora, esto es un tema, digamos, que nos tiene que servir de aprendizaje, que nunca habíamos visto tanto especialistas en infecciones en todas las especialidades dando opinión. Vale decir que si el control de infecciones no tiene un liderazgo fuerte, se lo comen, ¿ya? ¿Por qué? Porque aparecen gente de todas las especialidades y todos los servicios dando opinión y diciendo lo que hay que hacer, ¿ya? Y esto realmente confunde no solamente a la gente de control de infecciones, sino que a todo el personal. Ahora, en menos de un año, las cosas que se veían como esotéricas, hoy constituyen una normalidad, como por ejemplo la telemedicina, como por ejemplo las reuniones online, como por ejemplo el teletrabajo, y nosotros nos tenemos que acomodar a esta realidad. Ahora, el desafío más importante que tenemos en control de infecciones es que no nos vuelva a pasar, ¿ya? Bueno, este es un dicho, un sabio dijo que el fracaso es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no vas a cambiar. Por lo tanto, todas las enseñanzas que hemos venido acumulando en control de infección en esta pandemia nos tiene que servir para que no nos vuelva a ocurrir de nuevo. ¿Y cómo no nos va a volver a ocurrir de nuevo? Justamente, ¿no es cierto?, teniendo
un conocimiento duro, fuerte en control de infecciones que nos permita, ¿no es cierto?, enfrentar problemas que probablemente van a seguir apareciendo en el futuro. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias post-COVID? ¿Ya? Primero, ¿no es cierto?, en la atención general, probablemente nos vamos a tener que focalizar en la prevención, ¿ya? Y bueno, y en la prevención y el diagnóstico temprano, más que en el tratamiento. Luego, ¿no es cierto?, en eficiencia en la ubicación de pacientes, entender cuáles son los pacientes que tienen que estar en una habitación individual, pacientes que tienen que estar, ¿no es cierto?, en habitaciones compartidas y uso de la tecnología. Por ejemplo, ¿no es cierto?, hoy día hay cápsulas de aislamiento o hay implementos que pueden ser utilizados en salas múltiples para atender pacientes y asegurarnos un aislamiento como corresponde. Y lo otro que ya habíamos visto es la atención por telemedicina. Ahora, ¿cuál es la importancia de las infecciones fuera del hospital? Que es otro de los desafíos grandes que tenemos post-COVID. Hoy día, digamos, nos dimos cuenta que el control de infecciones no es solo los hospitales. Ya lo sabíamos de antes, pero nunca nos había tocado tan fuerte esta premisa. Por ejemplo, en establecimientos de larga estadía, en atención primaria, y tenemos que cooperar, ¿no es cierto?, entre los distintos escenarios, redes de traspaso de información y trabajos en equipo y normas dirigidas, ¿no es cierto?, a los distintos establecimientos de salud relacionadas a control de infecciones y no solamente, ¿verdad?, a lo que se refiere a hospitales. Ahora, ¿cuáles son los desafíos emergentes para nosotros, los que trabajamos en control de infecciones? Primero, anticiparse a cambio, ¿ya? Entender que esto no es una ilusión, no es algo, digamos, que pueda ocurrir en otro universo, sino que nos puede ocurrir a nosotros, y nos puede ocurrir desgraciadamente otra vez. Entonces, no estar paralizado pensando que no nos va a volver a ocurrir. Entonces tenemos que tener claro lo que es el aislamiento de pacientes, lo que son las precauciones de contacto, lo que son las precauciones de la vía aérea, cómo establecer rutinas, cómo establecer comunicación, cómo ejercer liderazgo, etc. Hoy día más que nunca sabemos la importancia del conocimiento y la capacitación. Hoy día nadie puede hacer control de infecciones si no sabe. Nadie puede hacer control de infecciones si no sabe, y yo los felicito a ustedes por haber tenido la iniciativa y las ganas y la fuerza de participar en este curso. Y en otros, ¿sí? Porque el control de infecciones es extremadamente demandante, extremadamente difícil, y si uno no tiene conocimiento, lo único que puede tener es frustración, ¿verdad? Y quisiera, no sé, depresión, ¿verdad? Y problemas psicológicos por no poder hacer bien las cosas simplemente por falta de conocimiento. El liderazgo, ¿no es cierto?, es un tema importantísimo, ya se los mencioné. Tienen, digamos, hay que tener herramientas para liderar equipos, y algunas de estas cosas las vamos a ver en este curso, y bueno, y las otras las iremos aprendiendo en la práctica. Ahora, la atención virtual no solamente ha cambiado la forma como nos relacionamos con los pacientes, la forma como capacitamos, va a cambiar el tipo de paciente en los hospitales y los lugares donde reciben atención. ¿Por qué? Porque probablemente en los hospitales esté solamente la gente grave y el resto de la gente esté en otros establecimientos donde también tenemos que llegar con control de infecciones, y la capacitación ya no va a ser la educación en servicio, ¿verdad?, donde citamos a toda la gente, sino que probablemente tengamos que aprender a hacer capacitación virtual de buena calidad. Y adaptar entonces los programas de infecciones y transformarse en, ¿no es cierto?, en actividades clave para hacer un buen control de infecciones. La vigilancia, y con esto ya estamos terminando, va a tener muchos desafíos, ¿ya? Ya la vigilancia antes de la pandemia tenía muchos desafíos y había la gran necesidad de actualizar los indicadores, actualizar la forma como medimos, etc.
Pero la vigilancia clásica no va a ser suficiente, porque en realidad probablemente vamos a tener que incorporar otros indicadores y como van a haber pacientes más graves, vamos a tener que ocupar más tiempo en vigilancia. Y en ese sentido va a ser fundamental incorporar también tecnología, programas computacionales y automatización. Ahora, la vigilancia tiene que permitir contar con información que permite intervención en tiempo real. No esperar hasta fin de mes o hasta fin del trimestre o el semestre para ver cómo anduvieron las infecciones, sino que tenemos que on time estar viendo en una tablet, en un computador o donde sea, cómo va la vigilancia, cómo van los datos, ¿verdad? Para poder realmente hacer intervenciones rápido. Que digamos, y eso lo aprendimos con esta pandemia. Aumentaron los casos, aumentaron los gérmenes multiresistentes. ¿Qué hacemos en el momento? Y obviamente la gente que trabaja en control de infecciones requiere una mejor formación en análisis de datos y epidemiología y no hacer, ¿no es cierto?, análisis rápido respecto al número de infecciones, por ejemplo, sin saber cómo analizar los datos y cómo comparar los datos. Bueno, además vamos a tener grandes desafíos en ingeniería que tienen que ver con control de infecciones, como por ejemplo la seguridad en los sistemas de ventilación. No vamos digamos, a detenernos más en eso en razón al tiempo. Seguridad en el material estéril, ¿verdad? Desinfección y selección de productos, por ejemplo, para la limpieza ambiental, que es todo un tema hoy día. La evaluación de la limpieza ya no va a poder ser nunca más mirando, porque claramente no nos va a servir. Además, ¿no es cierto?, en el tema de la limpieza vamos a tener que incorporar nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy día existen robots de limpieza que pueden hacer la limpieza en forma automática y todas esas cosas las vamos a tener que conocer los estudios, el impacto, etcétera, de estas tecnologías. Entender bien cuál va a ser el número máximo de camas por habitación y cómo vamos a relacionar, ¿verdad? El número de camas con a veces el aspecto psicosocial, donde la gente requiere también comunicarse dentro de los establecimientos. Y los tipos de superficie que nos permitan hacer, ¿no es cierto?, una limpieza apropiada. Sobre todo en Clostridium y en COVID y otros, ¿no es cierto?, agentes que tienen un reservorio ambiental y que realmente se ha visto que ha participado fuerte en las infecciones. Entonces, no va a ser fácil trabajar en infecciones. Los que trabajan en infecciones deben expandir sus límites, abrir la mente, abrir los conocimientos y las habilidades y no quedarse, porque esto no vamos a volver nunca más a lo que éramos. Y eso es algo que yo se los quiero dejar como mensaje en este curso. Va a haber mayor automatización, como yo les decía, robots de limpieza, habitaciones autodesinfectadas, ¿verdad? Que nos tenemos que acostumbrar a evaluar estas tecnologías que no van a llegar y nosotros tenemos que ver el costo-beneficio, cómo funcionan, si nos sirven o no nos sirven y tenemos que tener herramientas para eso. Tenemos que aprender bien a capacitar en realidad virtual, que ya lo vimos, ¿verdad? Y vamos a requerir profesionales de control de infecciones altamente capacitados y motivados y capaces de predecir y reconocer qué está mal en tiempo real, incluso anticiparse a los problemas. Por eso tienen que tener ustedes, ¿verdad?, que yo supongo que muchos de ustedes van a trabajar en control de infecciones y si no, van a estar relacionados con el control de infecciones y por eso están haciendo esta capacitación. Tienen que tener un máster en comunicación y en comunicación efectiva, de forma tal que puedan ejercer liderazgo con sus colegas y colaboradores. Y además, ¿no es cierto?, anticiparse a situaciones que pueden significar riesgo, ¿verdad? Prestar atención a este nuevo escenario que ya se los conté, de cómo viene, y obviamente continuar priorizando lo que está basado en evidencia, mucho de lo cual lo vamos a comentar en este curso, ¿verdad? Como
la higiene de manos, las medidas generales, las medidas específicas, etc. Entonces, educación es la clave del control de infección en la próxima década. Yo quisiera y espero haberles comunicado bien este mensaje, que si no sabemos, no podemos hacer control de infecciones, y si no hacemos control de infecciones va a ser muy difícil en el futuro que realmente no tengamos problemas como el que tuvimos el año pasado y lo que va de este año. Y quiero terminar con decirles esto, no hay vuelta atrás. Y por eso, ¿no es cierto?, los vuelvo a felicitar por estar aquí y les deseo que les vaya súper bien. Y ahí estamos nosotros los profesores para aclarar cualquier duda. Y si no tenemos cómo aclarársela, vamos a buscar la respuesta y se las vamos a dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por compartirnos esta información. Seguro es un desafío tanto para los profesionales como para todos los centros de salud. Nos llegan varios comentarios. En primer lugar, el primer comentario es: ¿se pueden habilitar en sector oncológico supuestamente limpio con tratamiento, quimioterapia, junto a sector COVID positivos y compartir habitación en pacientes oncológicos ambulatorios? Patricio, te doy Patricio, la tomas la palabra. palabra. Una pregunta difícil de contestar porque hay que entender la situación local. Porque a uno o sea, de inicio uno diría no es adecuado, porque obviamente están mezclando pacientes de riesgo o con agentes que son transmisibles con otros pacientes que están inmunodeprimidos y por lo tanto están en mayor riesgo de adquirir infecciones. Entonces, claro, del punto de vista teórico no sería el lugar más adecuado para compartir lugares o servicios o espacios. Pero claro, de repente hay situaciones donde no hay otra posibilidad mejor, porque a lo mejor es el mejor lugar de buena construcción, con ambientes que se pueden separar, con flujos que no se juntan. Entonces, no es fácil dar una respuesta definitiva, que hay que conocer el contexto del lugar. Ahora, ¿qué podríamos decir desde el punto de vista general? Que si hay otro lugar mejor, digamos, del punto de vista o equivalente en espacio, mejor dejarlo separado y que las áreas de pacientes con algún grado de inmunodepresión no están cercanos a pacientes que tienen ya agentes que son y que han demostrado ser virulentos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una segunda consulta que es: ¿cómo afecta en los programas de salud la situación de la pandemia? O sea, depende de los programas, porque hay distintos tipos de programas. A nivel, o sea, de todas maneras, a nivel tanto ambulatorio como hospitalizaciones, obviamente que la pandemia nos está afectando, porque está consumiendo recursos que hoy día se tienen que focalizar. Piensen ustedes lo que ha pasado con la cirugía electiva, prácticamente, por lo menos en los países que están con alta pandemia como nosotros, prácticamente se ha suspendido todo lo que eran pacientes crónicos que necesitaban, por ejemplo, una quimioterapia, una cirugía electiva, un procedimiento, y todo queda postergado, y por tanto esos pacientes eventualmente, al no tener esos controles, se está afectando su calidad de vida y también a lo mejor la evolución de la enfermedad. O sea, claramente la pandemia ha consumido importantes recursos, no solamente de espacios, de medicamentos, de exámenes, de tecnología, sino también del personal que está muy calificado y que ha obligado, por ejemplo, a tener camas críticas en los quirófanos, en las salas de recuperación, en servicios de urgencia, y eso claramente afecta a todos los otros programas que son de pacientes crónicos, claramente. Muy bien. La tercera sería: ¿cuál es la efectividad del tapete sanitizante para calzado como medida preventiva? Si quieres te la contesto yo. Cero importancia, cero efectividad. El COVID, al igual que todas las otras infecciones, no se transmite por los zapatos, ¿ya? El COVID se transmite por gotita y por contacto, y ya vamos a ver, digamos, ustedes lo van a ver en la clase de COVID y lo podemos discutir también en el foro. Nada de esas cosas sirven, ni los túneles sanitarios,
ni los tapetes, ni la desinfección de zapatos. Son medidas, digamos, que se toman por miedo, pero que realmente en la transmisión o en la cadena de transmisión de COVID no tienen ninguna importancia. En esta misma línea, un participante pregunta cuál sería la efectividad del alcohol más la clorhexidina diluido en agua en la desinfección de superficies de contacto, como por ejemplo teclados, lapiceras, teléfonos, carros de reanimación, etc. Sí. Sí, No, es efectivo. Lo que pasa es que el alcohol, digamos, uno puede usarlo en superficies pequeñas, porque se inflama y se evapora muy rápido. Pero sí, tanto el alcohol como el alcohol, digamos, mezclado con clorhexidina, eliminan el virus de la superficie. Ahora, yo creo que hay otras cosas mejores, digamos, en ese sentido. O sea, por ejemplo, para los teclados, superficies pequeñas, mouse, computador, etcétera, es mejor usar alcohol solo que alcohol con clorhexidina. El alcohol con clorhexidina es más bien para la higiene de manos, ¿verdad? Para preparación de la piel, etcétera. Y para otras superficies más grandes, es mejor usar amonio cuaternario, peróxido o ácido peracético. así es, de acuerdo. ¿Y cómo se puede limitar el uso de antibióticos en forma indiscriminada en las infecciones por COVID? Es un tema complejo y de hecho está en una presentación, lamentablemente, al final del programa. Pero solamente para adelantar, tanto en COVID o sin COVID, la receta es la misma. Disminuir el uso antimicrobiano mediante normativas locales, con restricciones, con control de duración, con antibiótico de excepción, con evaluación diaria o evaluación por pares, de manera que no haya una escalada, por un lado, sobre todo en las unidades de pacientes críticos, y que se use hoy día el conocimiento disponible. Porque una de las cosas que pasó al principio de la pandemia, en marzo y abril del año pasado, es que no había experiencia, no se sabía nada, no se sabía de esquema, y por tanto, cada uno lo mejor que podía era usar también lo disponible para enfrentar estas infecciones sobreagregadas. Yo creo que eso es lo primero, tener normativas y protocolos locales consensuados, conversados con los especialistas, con aquellos que tienen que utilizarlo o indicarlo, por un lado. O sea, eso va a permitir de alguna manera reducir los miedos naturales donde uno quiere usar todo lo disponible porque un paciente está grave. Y el otro punto tiene que ver con el manejo de superficie. Recuerden que lo que uno no quiere es que una transmisión ocurra de un agente multiresistente de un paciente a otro que va a obligar a usar también terapia de excepción. Por tanto, aquí el programa de control de infecciones es muy importante. El control de infecciones tiene que supervisar día a día y varias veces al día que se cumplan todas las normativas respecto al manejo de superficie, desinfección de todos los lugares donde hay pacientes, donde pueden haber posibilidades de transmisión de secreciones en los pacientes o excreciones. Por lo tanto, ese es un punto clave. Por un lado, control ambiental, como cuando tenemos precaución de contacto y tenemos que hacer, digamos, en Clostridium, donde eso es donde uno más conoce el énfasis, y el otro lado, limitación de uso antimicrobiano con normativas locales consensuadas con los clínicos y con las disponibilidades también terapéuticas de cada institución. Muy bien, muchísimas gracias a quienes se están animando a participar. Hay varias preguntas. Por ejemplo, nos están preguntando qué opinan de la luz ultravioleta en los ambientes de COVID-19, cómo debemos usarlo y si esto realmente sirve. Bueno, justamente por el COVID y antes también, digamos, por Clostridium y por otros agentes que en realidad permanecen en la superficie, han salido muchas tecnologías. En el fondo es como tecnología que no están relacionadas con la participación humana, en verdad, o sea, automática. Y muchas de estas tecnologías no han sido, digamos, todavía validadas, ¿ya? La que se conoce más como luz ultravioleta era como una luz, digamos, que daba vuelta, que ya, digamos, existe hace varios años, y que, bueno, como ustedes saben, la luz ultravioleta elimina microorganismos con su haz de luz. Entonces,
un haz de luz dirigido así en un solo sentido va a eliminar lo que está en su haz de luz ya a una corta distancia. Entonces, ¿cómo funcionan esto? Funcionan que como que dan vueltas, o sea, tienen luz ultravioleta alrededor, ¿verdad? Y supuestamente, sobre todo los nuevos robots de limpieza, dan vuelta por toda la habitación y sí han mostrado reducción de microorganismos. Ahora, tiene que ser este tipo de tecnología, porque la tecnología ultravioleta, digamos, que digamos en un solo sentido, por ejemplo, no les va a eliminar nada. Por ejemplo, hay algunas ultravioletas en las puertas que van a eliminar los microorganismos del suelo y de su pelo a lo mejor cuando pasen. Pero las circulares en verdad funcionan mejor. Ahora hay que probarlas, porque muchas de estas tecnologías son nuevas o están en fabricación. Por lo tanto, no se sabe realmente cuál va a ser su futuro, pero puede ser bueno, ¿sí? Ahora, la Es una limitación más tecnología en importante, realidad perdona Patricio, sí es una tecnología que realmente aborde toda la superficie. Eso. ¿Qué ibas a decir tú? no, la ultravioleta tiene dos problemas. Lo primero, no se puede usar frente a personas, por lo tanto, tiene que ser cuando la habitación está desocupada o el quirófano está desocupado. O sea, es como para una desinfección terminal, como se decía antes, por un lado, porque afecta, puede producir quemadura en los ojos. Y lo otro, el problema que tiene es que digamos, proyección es muy corta, por lo tanto, tiene que estar muy cerca de la superficie para que tenga efecto. Entonces, eh, tiene esas limitaciones, no es para uso general. Cuidado con usarla en lugares donde hayan personas, porque puede producir quemadura. Sí. Y acá justo comenta un participante que la VC es cancerígena y recomienda usar con Ah, precaución. Después también hay otro comentario que el isopropílico es un excelente para superficies inanimadas delicadas, como teclado o mouse del computador. Sí. sí, se puede usar, sí, se puede usar. Y hay una pregunta acerca de los costos de los EPP, si son elevados, y realizar las desinfecciones en las mascarillas es realmente viable, y agradecen por sus conocimientos. Mira, eh, o sea, en esta pandemia, lo que más tenemos es información. Obviamente no es información toda de buena calidad, pero todos los días aparecen nuevos estudios en prensa, ¿verdad? Que todavía no han sido publicados, etcétera. Y dentro de todo este vendaval de estudios, hay algunos, digamos, que han tratado de ver la eficacia de la esterilización de las mascarillas o los respiradores N95. O sea, yo les puedo decir en resumen que los estudios son contradictorios y que es mejor, digamos, el uso extendido en una sola persona o lo que hacíamos antes con la tuberculosis, todavía, digamos, que si es que no está húmedo el respirador, guardarlo y volverlo a usar, que esterilizarlo y nunca compartirlo entre personas por dos razones. Primero, porque esto no está hecho para ser reutilizado, eso es lo primero. La tecnología es para uso único, ¿verdad? Y lo otro es que no sabemos qué efecto puede tener el óxido de etileno en el filtro, por ejemplo, o más aún el autoclave. Así que nuestra recomendación, y es la recomendación además de la Sociedad Chilena de Esterilización y de muchas agencias internacionales, es que si es que tienen escasez de PP, privilegien el uso extendido en vez de reutilizarla con distintas personas. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente les agradecemos a quienes ya se animaron a participar y animamos a quienes lo hayan hecho. En esta ocasión vamos a pasar a realizar la votación online. Es básicamente una encuesta de 3 preguntas con una respuesta de opción única. Y en este caso nos preocuparemos por saber cuáles son los principales problemas que afectan hoy en torno al control y prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Mientras tanto, podrán dejar, por favor,
sus preguntas en la sección específica de preguntas y respuestas, no así en el chat, les pedimos por favor. Así que damos inicio a la votación con la primer temática, que es acerca de los problemas de IAS. Entonces la pregunta 1 es, de las siguientes aseveraciones, ¿cuál significaría para usted un problema de IAS que debe enfrentarse con mayor prioridad? Las opciones de respuestas serían la A, un aumento en la proporción de agentes multiresistentes, la opción B, una tasa de bacteremia asociada a CBC mayor que otros hospitales el último mes, la opción C, un aumento sostenido en las infecciones de sitio quirúrgico en prótesis de rodilla el último año, y la opción D, prevalencia de IAS 5% en el hospital. Así que damos unos segunditos para que vayan contestando. Ya vamos teniendo varias opciones de respuesta. Y les reitero, ir aprovechando esta instancia para dejar sus experiencias en sus centros de salud, sus dudas y cuestionamientos en la sección de preguntas y respuestas, para aprovechar que tenemos en línea directo desde Chile a los expertos. Bueno, ya tenemos varias respuestas, así que vamos cerrando la primera pregunta y vemos los resultados. Entonces, con un 72%, la opción A ha sido la ganadora, así que A, aumento en la proporción de agentes multiresistentes. Hola y Patricio, ¿qué tienen para decirnos al respecto? Patricio, ¿quieres comentar tú? Sí, yo creo que hay algún grado de sesgo relacionado con las preguntas que incluso que se hicieron hace poco, porque habitualmente el aumento en la producción de agente multiresistente está focalizado en la unidad de pacientes críticos, y por eso yo creo que de ahí está, a lo mejor porque era la A también, puede ser eso un poco esa proporción. La verdad que todas, o sea, las tres primeras podrían ser problemas. Lo que dice el enunciado es cuál uno debería enfrentarlo ya, ahora, ¿entiendo? Algo que tiene que ser resuelto rápidamente. Y en ese contexto, algo que no esperábamos que ocurriera, la respuesta C era la correcta, porque si ustedes se fijan bien, hay un aumento sostenido en la infección del sitio quirúrgico en prótesis de rodilla. Y es una infección grave cuando hay infecciones en prótesis, y eso ocurrió durante todo el último año. Entonces, si uno lo analiza desde el punto de vista de la prioridad, de la urgencia, esa debería haber sido la pregunta o la respuesta correcta. Así que, bueno, pero era difícil esta porque en realidad por lo menos habían tres problemas que eran bastante visibles. O sea, en los tres habían un aumento. La prevalencia de 5% no dice nada. Esa no, es una pregunta que no sirve de nada porque no, es muy genérica, no da cuenta de un problema específico. ¿Por algún comentario adicional? Sí, no, es que vamos a aprender también durante el curso que los problemas de infecciones que deben enfrentarse siempre con prioridad es el aumento sostenido, sobre todo una infección grave, ¿ya? Porque eso significa que hay algo que no estamos haciendo bien. Ahora, la primera pregunta que todos contestaron que sí, que era aumento de la proporción, porque ni siquiera es la tasa, es la proporción de agentes multiresistentes. La verdad es que no dice mucho, ya no dice mucho. Quiere decir que ha aumentado la resistencia en el hospital, probablemente, porque necesitamos otros indicadores para darnos cuenta de eso en realidad. Y bueno, y la proporción no es un indicador epidemiológico duro, ¿ya? Pero era una pregunta muy difícil y bueno, la idea es que todos estos conceptos los vayamos aclarando durante el curso. Muy bien, vamos con entonces la votación número 2, que es acerca de multiresistencias, y dice lo siguiente. ¿Cuál consideran ustedes la más relevante? Sofía, No se ve. Sofía no está. Ahora sí. Ya.
¿Cuál consideran ustedes la más relevante para enfrentar la multiresistencia? Entonces, de las siguientes medidas, la opción A es screening al ingreso y control de antibióticos. La opción B es visación de antimicrobianos y aislamiento. La opción C, presencia de infectólogo y epidemiólogo. Y la opción D, control de IAS y racionalización en el uso de antimicrobianos. Entonces, de las siguientes medidas, ¿cuál consideran ustedes la más relevante para enfrentar la multiresistencia? Opción A, screening al ingreso y control de antibióticos. Opción B, visación de antimicrobianos y aislamiento. Opción C, presencia de infectólogo y epidemiólogo. Y opción D, control de IAS y racionalización en el uso de antimicrobianos. Muy bien, ahí vamos teniendo ya casi todas las opciones de respuesta. Vamos cerrando la votación. Y los resultados son entonces, con un 76%, la opción de control de IAS y racionalización en el uso de antimicrobianos. Ahí Excelente. estuvimos muy bien. Sí, pero En fue. realidad, las estrategias más importantes para enfrentar la multiresistencia es tener un buen programa de control de infecciones, un buen programa, ¿verdad? Y racionalización en el uso antimicrobiano. Así que aquí se ve, digamos, que una proporción muy alta contestó bien la pregunta y los felicito por eso. El screening al ingreso, digamos, digamos, control de antibióticos no es lo mismo que racionalización, acuérdense. Y el screening al ingreso no se ha visto que por sí mismo sea una medida para prevenir, ¿no es cierto?, la multiresistencia. Visación es una de las formas de control de antimicrobianos, pero hay otras también, ¿verdad? Y aislamiento es una parte del control de infecciones, pero hay otra parte que no está incorporada en el aislamiento. Y presencia de infectólogo y epidemiólogo, menos mal que muy pocos contestaron eso en sí mismo tampoco, así que la respuesta correcta era la alternativa D. Aquí quizá es cuando más aparece claro que el control de infecciones digamos, una tarea de equipo de salud, donde tanto la parte médica como de enfermería es relevante para enfrentar el tema digamos, un programa de control de infecciones local que sea muy potente, creíble, que tenga liderazgo y que logre, digamos, cambiar la historia en esos dos aspectos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces pasamos a la última votación sobre el tema supervisión. Y la votación dice lo siguiente. ¿Qué términos le hacen mayor sentido respecto a la supervisión? La opción de respuesta A es la muestra representativa y pauta de cotejo. La opción B es la observación directa. La opción C es la inspección. Y la opción D es reporte de incidentes. Mientras tanto, le digo que estas votaciones tienen como fin justamente el intercambio entre ustedes, los participantes, y los expertos. Entonces los incentivamos a que cualquier duda que les haya quedado de la votación o cualquier duda que les haya quedado de la reflexión que tuvo Paula, de los desafíos en control de infecciones, que por favor lo hagan en la sección de preguntas y respuestas que serán luego contestados por los expertos. Damos unos segunditos más. Y ya finalizamos la votación para ver los resultados. Y con un 44% vemos que la opción B, observación directa, ha sido la más votada. Bueno, este curso tiene un componente importante de supervisión, porque la supervisión es una de las estrategias
más relacionada con mejoría de práctica, o con cambio de conducta, o con cambio de práctica. Esta pregunta era muy difícil, ¿ya? En realidad, digamos, acá la observación directa, que es la que más se votó, no es la respuesta correcta, porque existen muchas otras formas de observar. Existe también observación indirecta, ¿verdad? Que es tan efectiva como la observación directa. La inspección es un término que no lo usamos hoy día, ¿verdad? Que está relacionado a castigo y que no tiene o no forma parte de la supervisión. Y reporte de incidentes tampoco es parte de la supervisión, porque la supervisión es continua, ¿verdad? Y permanente. Y el reporte de incidente es que una persona por sí misma reporta algo que vio. Entonces no es parte de la supervisión. Y la respuesta correcta era la A, ¿ya? Porque dos aspectos fundamentales hoy día de la supervisión es que hay una muestra representativa, o sea, que uno realmente supervise una muestra que sea representativa, tomada al azar, etcétera. ¿Para qué? Para que el resultado de esta supervisión sea aplicable y extendible a otra realidad, ¿verdad? Diferente a la gente supervisada. Y la pauta de cotejo es un tema fundamental porque nosotros necesitamos un instrumento de recolección de datos, ¿ya? Tiene muchas otras partes la supervisión que las vamos a ver en el curso, pero digamos, el tener una muestra representativa y un instrumento de recolección de datos es parte importante del proceso. Sí. Sí, yo creo que este tema que está para el final, obviamente en la última presentación, las últimas clases, también es parte importante del trabajo en terreno que van a tener que realizar y por lo tanto es bueno ir ya poniéndole pensamiento a esta área. Quizá un par de palabras al reporte de incidente. El reporte de incidente es cuando algo que no permite una supervisión continua o programada. Es algo que ocurre y que uno no espera que ocurra. Por lo tanto, es difícil, digamos, ir a supervisar previamente qué pasa. Entonces, el reporte de incidente se ha hecho fundamentalmente en casos de, digamos, de eventos adversos o eventos centinela, y donde ahí funciona bien. El resto, como dice Bola, una práctica de atención que está normada, que se capacitó, uno tiene que evaluar después su cumplimiento en base, digamos, a un tamaño muestral que represente esa realidad por un lado, pero también al mismo tiempo que sea, digamos, evaluada en forma aleatoria y no digamos, por comodidad o por conveniencia, como muchos le dicen. Así que la A es la respuesta correcta. Bueno, muchísimas gracias por contestar todas estas interrogantes. Ahora les pasaré a compartir algunos aspectos pedagógicos del curso y más sobre el funcionamiento, y los invitamos a todos y a todas, por favor, al resto de las preguntas que tengan, a participar en el foro justamente del curso, a seguir evacuando dudas, y allí podrán ser contestadas por los expertos. Les mostraremos entonces los aspectos básicos del curso, que está comenzando de hoy al 8 de junio. El curso está dirigido a médicos, enfermeros, farmacéuticos clínicos y otros profesionales de la salud que trabajan en esta temática, que desean profundizar en la misma a través de la reflexión en relación a las situaciones problema y que no hayan hecho la versión del 2020. Como decía Patricio, esto es una reedición. El propósito del curso es contribuir al proceso de mejora continua de la calidad de la atención hospitalaria por medio de la capacitación de profesionales en prevención y control de IAS. La modalidad es de la siguiente manera. Es 100% online, los materiales son diseñados específicamente para el curso, hay un constante intercambio con colegas internacionales y hay una tutoría específica en cada módulo. La duración total es de 8 semanas, es decir, de 2 meses, y se espera una participación asincrónica. Esto quiere decir que en los horarios que cada participante pueda y se distribuya el horario, digamos, lo que sí se espera es un mínimo de 4 horas semanales, y lo que es importante es que todos los miércoles se abren los módulos.
hay un total de 7 módulos. El campus virtual por el que ingresarán se verá de esta manera. Ustedes van a recibir un usuario y una contraseña una vez que ya estén ingresados al curso, y deberán ingresar en el login, como ven en la imagen. Este es el campus del curso. Arriba a la derecha está el botón de login, deben seleccionar allí. Allí ingresarán su usuario y su contraseña. Ingresarán a la home del curso, es decir, la página principal. Allí verán la cantidad de participantes, la cantidad de módulos y la cantidad de horas que tiene el curso, en este caso 80 horas. Verán también una lista con todos los módulos desplegables y podrán acceder a cada módulo, entrar específicamente a cada uno de ellos, y a su derecha ver el progreso semanal, el progreso de cada módulo, e ir abriendo cada uno de ellos. Les reitero, cada miércoles se abren los módulos. Es importante, como les decía anteriormente, la participación y el intercambio entre colegas y entre los tutores. Entonces, al final de cada módulo, es decir, entramos al módulo y abajo del todo se encuentra el foro de intercambio, que es lo que estamos viendo aquí. Este cuadrante, podemos escribir el comentario y luego le damos a publicar abajo a la derecha el comentario. También se pueden adjuntar archivos, imágenes y demás, y se pueden buscar comentarios, filtrarlos por comentarios docentes, o comentarios que no se hayan vistos, o comentarios de colegas. En cuanto al programa del curso, tiene 7 módulos. El primer módulo son las generalidades de IAS, luego viene el diagnóstico de situación. El módulo 3 son las medidas generales para la prevención y el control de IAS. El módulo 4 son las medidas específicas. El módulo 5 son los problemas específicos. El módulo 6 es el programa de IAS, y el módulo 7 son las actividades finales. Es importante que tengan en cuenta que para recibir la certificación se tienen que aprobar un total de 5 de los 7 módulos. O sea, del total de los 7 se tiene que aprobar 5 para obtener el certificado. Y la constancia de participación se obtiene al aprobar un módulo solo. Cada módulo, como les decía anteriormente, contiene el material teórico, que son textos académicos, actividades obligatorias, que en este caso son simulaciones clínicas, que las simulaciones clínicas son actividades que son muy importantes realizarlas para poder comprender todo el contenido del curso. Es importante que los materiales y las actividades se hagan durante el módulo, justamente para que el módulo quede completo y se pueda pasar al siguiente módulo. Las actividades obligatorias en todos los módulos son simulaciones clínicas, que son actividades interactivas de ensayo y error, que les permite ir hacia atrás y hacia adelante, justamente para el aprendizaje continuo. Entonces, una vez realizadas estas actividades obligatorias, el módulo quedará completado y se podrá pasar al siguiente módulo. Las actividades y el fin del curso estarán abiertas hasta el 8 de junio, entonces por favor los invitamos a que no dejen de completarlas y que el progreso se haga semanal, módulo a módulo. Les reitero, todos los miércoles de cada mes se estarán abriendo los módulos. Y por último, comentarles que las inscripciones están abiertas y habilitadas hasta el 5 de mayo, a través de la URL, como ven allí, redmc.net/IAS. Así que dicho esto, les agradezco a todos por participar. Estoy muy agradecida de que hayan podido conectarse. Un gusto. Muchísimas gracias, Pola y Patricio. Encantada de haber compartido esta jornada con ustedes, y les cedo la palabra. Bien, bueno, ya que una descripción general de lo que es el curso, quizá reforzar algunos elementos. Cada módulo está compuesto de clases grabadas, y eso, la ventaja tiene que usted en cualquier momento que puedan, la pueden revisar. En este mismo minuto quiero no dejar de decirle algo que es importante. En lo posible usen computador o notebook, porque se puede perder algún contenido si ustedes lo ven en el celular solamente,
y además de eso, una buena conexión. Busquen por eso el mejor momento, el mejor lugar para que puedan, digamos, sacarle el máximo provecho a la presentación, que es la clase en video. Lo segundo, cada módulo tiene también material complementario que permite explorar aspectos que no se pueden desarrollar completamente en cada una de las clases. Y usted, digamos, lo incentivamos para que los lean también, por lo menos durante cada uno de los módulos, para que le saquen el máximo provecho a esa información. En tercer lugar está la simulación. La simulación es una especie como de caso clínico secuencial, donde ustedes tienen que ir contestando alternativas de acuerdo a lo que ustedes encuentren más razonable. Y si no contestan la alternativa correcta, tienen que devolverse y buscar otra alternativa, de manera que haya un autoaprendizaje y un refuerzo de la información que se dio en las clases y en la lectura. Y por último está, como decía Sofía, la parte del foro, donde ustedes, después de haber completado todas las actividades del módulo, ustedes pueden hacer preguntas para completar información, para, digamos, consultar dudas que se pueden hacer. Y es muy rico porque se produce un intercambio, como hay más de 200 inscritos, obviamente que van a aparecer preguntas que van a motivar otras preguntas y las respuestas van a ser para todos. Van a quedar ustedes con un banco de respuestas también en cada uno de los módulos. Ahora, lo que quiero sí aclararle también, sobre todo para los inscritos de Chile, donde el curso implica una prueba final y un trabajo en terreno, que es para certificar el curso de 80 horas para supervisores. Entonces, eso por el momento no vamos digamos, a ahondar más en ese detalle, pero a medida que nos vayamos acercando al último módulo, les vamos a dar detalles porque en el fondo van a haber preguntas de cada uno de los módulos de alternativa, de estas de múltiple elección, y después un trabajo en terreno que fundamentalmente es un trabajo de supervisión. Así que eso por el momento. Así que también, solamente reforzar de que vayan paso a paso, semana a semana, porque cada semana se va a abrir un nuevo módulo. Lo ideal es que no dejen módulo atrasado, que ustedes terminen con cada módulo para que en forma secuencial vamos todos siguiendo la información que se va dando y digamos, para, digamos, de alguna manera no confundir con lo que ya pasó con lo que ya viene, porque en realidad es bastante información y por eso les recomendamos que no pierdan, digamos, ninguna semana en terminar las actividades que están programadas para ese módulo. No sé si Paula quiere agregar algo. No, bueno, reforzar el tema del foro. Nosotros nos metemos al foro prácticamente todos los días, prácticamente, puede por alguna razón excepcional, y entonces vamos a estar en contacto con ustedes. Y no dejen preguntas, o sea, pregunten todo lo que se les antoje la gana, todo lo que tengan duda, todo lo que consideren que es relevante, porque como bien decía Patricio, eso no les va, o sea, siempre las dudas que uno tiene, la tiene mucho más gente. Por lo tanto, les va a servir a usted y también a muchas otras personas. También el foro es una instancia de comentario, ¿verdad? Donde ustedes pueden pedir, digamos, aclaración de algún tema, ¿verdad? O comentar alguna clase, algo que no, en realidad no lo entendieron bien, etcétera, para poderlo entonces reforzar. Y eso es, digamos, el tema. Estamos muy contentos de volver a hacer este curso en esta modalidad. Nosotros llevamos muchos años haciendo cursos de 80 horas, pero en modalidad virtual es como la segunda vez que lo hacemos. Y bueno, la primera vez resultó muy bien, en verdad. Fue una muy buena experiencia y esperamos que esta vez sea lo mismo. De forma que les damos la bienvenida, vamos a estar juntos todo este tiempo, vamos a tener posibilidad de interactuar y la idea, como les digo, es que aprovechen esta instancia para actualizarse en control de infecciones, nuevamente para enamorarse del control de infecciones la gente, o reenamorarse del control de infecciones, y para ampliar sus conocimientos en este tema tan importante en seguridad de los pacientes. Claro. Y al final son nuestro foco. Claro, y por último, también ofrecerles que si alguno de los temas, a lo mejor en los que ustedes están inmersos,
no están incluidos en el temario del curso, con todo gusto también si nosotros sabemos la respuesta o podemos direccionar a lo mejor alguna bibliografía que les sirva. Así que igual, aunque no estén los contenidos del curso, siéntanse libres también de hacer consultas adicionales. Bárbaro. Muchísimas gracias entonces a todos por acompañarnos en este evento inaugural y los esperamos entonces en el curso de reedición 2021, Control y Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención del Salud, y los incentivamos nuevamente a participar allí en el foro. Gracias, Pola y Patricio. Listo, nos vemos. Hasta luego. Chau, Estamos en chau. Nos contacto. vemos.